Si la variable cuantitativa que se está manejando no tiene un rango muy amplio, es decir, si todos los valores son muy similares entre sí, se hace un manejo como el de las variables cualitativas. Por ejemplo, si se está evaluando el número de núcleos temáticos vistos antes de estadística por las personas del grupo, y una persona responde que 2, otro que ninguno, otro que 4, pero el que más núcleos ha cursado ha visto 6, la manipulación es idéntica a las variables cualitativas. En la tabla de frecuencia las clases son los números entre 0 y 6. Deben hallarse también la frecuencia absoluta o frecuencia y la frecuencia relativa. Los gráficos más adecuados en este caso son el diagrama de barras y el de sectores. La diferencia es que, al tratarse de una variable cuantitativa, deben hallarse frecuencias acumuladas. Pero si la variable es continua, o aun siendo discreta, tiene un rango muy amplio, el manejo es muy diferente, ya que es necesario agrupar los datos mediante la creación de intervalos, porque de otra forma el manejo sería imposible o se obtendrían tablas tan extensas que realmente no resumen la información y los gráficos quedarían poco apropiados. Para explicarlo, utilizaré el mismo caso usado para las variables cualitativas, es decir, el caso de los vendedores de cierta empresa. Pero ahora la variable a evaluar es el número de productos vendidos por cada uno de ellos. Si quieres escoger unos intervalos predefinidos, debes digitar los límites superiores de dichos intervalos. Esto es conveniente hacerlo para que no queden intervalos ilógicos. Por ejemplo, en un listado de edades de personas y que se creen intervalos entre 2.75689 años y 8.14364 años. En cambio, creando los intervalos puedes hacer los que consideres conveniente. Para hacerlo, debes ubicar los valores mínimo y máximo. Puede ser ordenando los datos. En este caso, el valor mínimo es 56 y el máximo es 356. Por lo tanto, el rango es 300, la resta, lo que implica que podríamos hacer 5 grupos de 60 o 6 grupos de 50. Lo mejor es no crear muchos grupos porque no se resumiría mucho la información, ni muy pocos porque se perdería mucha información, ya que sería como meter todo en un mismo saco. Creemos entonces 5 grupos de 60. El primer intervalo iría entre 56 más 60, debe terminar entonces en 116. El segundo, 116 más 60, debe terminar en 176, y así sucesivamente. Hacemos los 5 límites superiores. Para hacer la tabla de frecuencias, inicialmente debe pincharse en el menú Datos y luego en Análisis de datos. Allí debes elegir la opción Histograma y luego Aceptar. Si en tu computador no está Análisis de datos, debes observar el video Activación de Análisis de datos. Esa función histograma te pide rango de entrada, que son todos los datos, los seleccionamos. Rango de clase, que son los límites que acabamos de ingresar, y te pide un rango de salida. Digamos que es, por ejemplo, este. Le damos a aceptar. Te dice entonces que hay 6 datos en el primer intervalo entre 56 y 116, 11 en el segundo y así sucesivamente. Debemos agregar los límites inferiores, es decir, donde dice 116 debemos escribir 56 a 116 y así sucesivamente. Debemos borrar la opción I mayor, a no ser que haya un dato que sea muy superior a los demás. Debes hacer la autosuma
y completar frecuencia relativa, frecuencias acumuladas y marca de clase. Completemos entonces frecuencia relativa, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, y marca de clase. Para hallar la frecuencia relativa, dividimos cada frecuencia entre el total. Recordemos que este valor debemos fijarlo con F4. La primera frecuencia relativa es 0.12. Para las demás, arrastramos. La primera frecuencia acumulada es la misma primera frecuencia. Para las demás, sumamos la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia del intervalo siguiente, es decir, 17. Ubicados en este único dato, arrastramos y obtenemos los demás. Para hallar las frecuencias relativas acumuladas hacemos algo similar. El primer valor es 0.12 y el siguiente es 0.12 más la segunda frecuencia relativa. Para los siguientes arrastramos. La marca de clase es el promedio entre los dos intervalos de la clase. Es decir, por ejemplo, el primero es 56 más 116 dividido 2. Y así para los siguientes. El segundo entonces es 146 y completamos los demás. Aquí queda un error. Vamos sumando entonces de a 60. Para mayor orden, encierran un marco y centra. Para hacer el histograma, selecciona los datos de clases y frecuencias. Luego inserta y realiza el gráfico de columnas. Escoge el de 2D. Entonces, seleccionamos los datos, vamos a insertar el de columnas, escojamos el de 2D. Debes elegir un tipo de gráfico en diseños de gráfico que te permita agregar títulos. Cojamos entonces, por ejemplo, que el título sea productos vendidos. Que el eje X sea el número de productos. Perdón. No voy a ponerle tilde porque hay cierto problema. Y que en el eje Y sea el número de vendedores. No le pongamos tilde. Borremos la leyenda y borremos la línea guía. Para que las barras queden unidas, debes dar clic derecho sobre una de ellas y eliges dar formato a serie de datos. En ancho de intervalo señalas que quede sin intervalo. En estilo de diseños podemos escoger uno que sea de nuestro agrado. Es importante que aparezca la frecuencia sobre cada barra.
Para ello debes dar clic derecho sobre una de las barras y elegir agregar etiqueta de datos. Para construir la ojiva debes copiar todos los límites superiores de los intervalos en una columna y encima escribes 0%. Podemos, por ejemplo, aquí escribir el 0. Puede ser adecuado dar, copiemos mejor estos datos. Para construir la ojiva, debes copiar todos los límites superiores de los intervalos en una columna. Para construir la ojiva, debes copiar todos los límites superiores de los intervalos en una columna. Es decir, 116, 176 y los demás hasta 356. Encima escribes el límite inferior del primer intervalo, es decir, 56. En la columna siguiente copias las frecuencias relativas acumuladas, es decir, estos valores. Antes del 56 va el 0%. Puede ser conveniente que les demos el formato de porcentaje. Debes insertar entonces el diagrama de línea y para ello debes seleccionar únicamente la columna de las frecuencias relativas acumuladas. Luego das clic derecho sobre alguno de los números del eje X y selecciona los datos escogiendo editar en las etiquetas del eje horizontal y selecciona los datos convenientes. Asigna un título, borra la leyenda y si lo quieres las líneas guía. Si quieres puedes agregar etiquetas de datos. Si vas a hallar las medidas de resumen, debes pinchar en Datos, Análisis de datos y Estadística descriptiva. Es decir, en Datos, Análisis de datos y Estadística descriptiva. En el rango de datos, asignas todo el conjunto de datos. Asignas también un rango de salida, digamos que puede ser por aquí. Y señalas que aparezca el resumen de estadísticas. Y aceptar. Por defecto aparecen media, error típico, mediana, moda, desviación estándar muestral, varianza muestral, kurtosis, coeficiente de asimetría, rango, mínimo, máximo, suma y cuenta.
Debes borrar los que no necesitas. Cualquier medida diferente que quieras adicionar, debes buscarla por f de x, así. Si los datos que estás manejando conforman una población y no una muestra, por ejemplo, si se tienen datos para todos los vendedores de una empresa, la desviación estándar debe calcularse a través de la función estadística desbest.p. Digamos, por ejemplo, que tenemos desviación poblacional. Debemos calcularla entonces con la función estadística desbest.p. En número 1 asignamos todos los datos. Número 2 lo dejamos vacío. Si quieres agregar los cuartiles, debes utilizar la función estadística quartile.inc. Donde te pide matriz, debes asignar el conjunto de datos, y donde te pide el cuartil, debes elegir 1 o 3. Demos entonces el cuartil 1 y el cuartil 3. Utilizamos entonces la función estadística quartile.inc. Donde pide matriz, asignamos entonces todo el conjunto de datos. Donde pide cuartil, asignamos 1. Dice que el cuartil 1 es 156. Hacemos algo similar para el cuartil 3. La matriz es todo el conjunto de datos y el cuartil es 3. El cuartil 3 es entonces 238.75. Si quieres hallar el coeficiente de variación, debes hacer la operación respectiva, es decir, desviación estándar dividido media por 100. Si vamos a hallar entonces el coeficiente de variación, debemos hacer la división entre la desviación estándar, ya sea la muestral que nos arrojó directamente o la poblacional, según lo que sea conveniente, dividido la media por 100. En este caso el coeficiente de variación entonces sería de un 36.1%.